Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta escuela sabática. Hermanos, como todos saben, la escuela sabática es ¿para qué? Para aprender. Como dice su nombre, escuela sabática. Entonces hemos venido a aprender lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la lección de escuela sabática nos viene hablando de la ira y la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la indignación. Dios se indigna contra el pecado y contra los que hacen el mal. Ahora, pero vamos a ver, hermanos, de que la ira de Dios se ejecuta porque existe el pecado. Si el pecado no existiera, Dios no pusiese en actividad su ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, estamos hablando de amor. Hay muchas personas que separan la ira de Dios del amor, pero hemos estudiado durante esta semana de que Dios destruye, Dios castiga, Dios ejecuta su ira también por amor. O sea que la ira y la misericordia de Dios son fruto ¿de qué? Del amor. No es como la ira en nosotros. La ira en nosotros es carnal. Nos enojamos porque tenemos una tendencia al mal. Ahora, hermanos, basándonos en eso, quiero que analicemos un punto sobre lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Alguien puede decir, el pecado es matar una pulga. El pecado es usar corbata. Pero ¿qué es pecado según la Biblia? Hay mucha gente que se inventa conceptos de pecado. Usted va en la calle y le pregunta a cada persona, ¿qué es el pecado? Y cada quien le va a dar un concepto diferente. E inclusive en la iglesia hay muchos hermanos que tienen un concepto equivocado de lo que es el pecado. Según la Biblia, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. O sea, Dios define lo que es pecado a través de su ley. ¿Y la ley qué es? Reflejo de su ¿qué? Carácter. Lo que es Dios es su ley. Entonces, el concepto de pecado no lo define una iglesia, no lo define un pastor, no lo define un anciano, no lo define una sociedad, no lo define una organización ni un estado. ¿Quién define lo que es pecado? Dios en su ley. Vivimos en una sociedad corrompida donde al pecado le llaman ¿qué? Virtud. A lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Pero cuando nos vamos a la Biblia claramente define lo que es el pecado. Ahora, basándonos en eso, porque necesitamos tener un concepto claro y definido de lo que es el pecado. Si tenemos un concepto distorsionado sobre lo que es el pecado, eso va a repercutir en otros errores teológicos. Pecado es infracción de la ley. Violar uno de los 10 mandamientos es ¿qué? Pecado. ¿Quién define eso? Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, la pregunta es, ¿cómo nacemos en este mundo? ¿Nacemos en pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que nacemos en pecado? Si acabamos de ver de que el pecado es transgresión de la ley,
¿cómo vamos a nacer en pecado? Tendríamos que venir desde bebé transgrediendo ¿qué? La ley. Hermanos, ¿están aquí todavía? Quiero que levanten la mano quienes están aquí todavía. ¿O ya se fueron? Pregunto, ¿nacemos en pecado? No. Porque pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. Quienes posiblemente pecaron fue mi mamá y mi papá. Pero nadie tiene culpa de nacer en este mundo, por lo tanto, nadie, escuchen lo que voy a decir, hermano, nadie puede ser condenado por nacer en este mundo. Nadie. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios no puede condenar a un bebé? Porque el bebé no conoce ¿qué? Lo que es el pecado, que es ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los bebés? Saben de que el bautismo de bebé va ligado a una falsa doctrina de la Iglesia Católica que se llama el pecado original. El pecado original sostiene desde que el momento que se fecunda el bebé, a través del sexo ya heredó el pecado. ¿El pecado de quién? De Adán. O sea, el bebé, sin tener conciencia de lo que es bueno y lo malo, ya tiene culpa de pecado por culpa de Adán. Eso se llama pecado original. Y según la Iglesia Católica, los niños tienen que bautizarse para quitársele ¿qué? Esa mácula. Porque si un niño no se bautiza, según la Iglesia Católica, ¿para dónde se va? Hay un lugar especialmente para los bebés. Los adultos, ¿para dónde los vamos según la Iglesia Católica? ¿Los vamos a dónde? Al purgatorio. Para purificar nuestros pecados. Y con 50,000 Ave Marías y rezón, sale un alma del purgatorio. Pero un niño cuando no es bautizado en la Iglesia Católica, se va para un lugar que se llama ¿qué? El limbo. Saben de que la Iglesia Católica, esa creencia, hubo un tiempo que la aceptaba, pero de tanto ataque, tanta crítica que tuvo la Iglesia Católica por esa doctrina errónea, absurda, tuvo que eliminarla de su credo. La Iglesia Católica, ellos dicen, ya no creemos en el limbo. Pero por durante muchos años, la Iglesia Católica creía en el limbo, de que si un bebé no se bautizaba, se iba para el limbo. Pregunto, según Cristo, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. Pregunto, ¿los niños necesitan bautizarse? No. ¿Por qué? Porque los tales del reino de los cielos. La pregunta es, ¿a qué edad un bebé, o mejor dicho, a qué edad un niño se puede bautizar? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿A qué edad un niño se puede bautizar? Muy buena pregunta, hermano. Muchos han criticado a la Iglesia Adventista porque algunas veces se bautizan niños demasiado pequeños. Pero sabe, hermanos, que el espíritu de la profecía dice que la edad correcta para que un niño sea bautizado, ¿alguien puede decirme, hermano? No, pero el espíritu de profecía dice claramente una edad. Dice que debe ser a la edad de 8 años. Eso dice el espíritu de profecía. Y yo me preguntaba, ¿de dónde el Elena de Guay habrá sacado eso? ¿Saben de que hay un rey que empezó a gobernar a esa edad? ¿Ah? Porque se ha comprobado que a esa edad ya empieza a desarrollar su cerebro, ya conoce perfectamente, ya tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que no es una ley, pero aproximadamente debe ser a la edad de 8 años, pero que sea de hijos de padre ¿qué? Adventista. Ahora, es importante que nosotros tengamos claro que nadie nace en pecado, porque el pecado ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces la pregunta es, ¿cómo nacemos en este mundo?
¿Qué es lo que heredamos de Adán y Eva? O mejor dicho, de Adán. ¿Qué es lo que heredamos? Una tendencia al mal, una naturaleza pecaminosa, una propensión al mal. Eso sí lo heredamos, pero no el pecado. Porque el pecado, ¿qué? Transgresión de la ley. El pecado es una elección. Ahora, los bebés nacen con una tendencia al mal. Pero ¿cuándo es que la vienen a ejercer? Cuando tienen conocimiento de qué? Del bien y el mal. Pregunto, ¿tener una tendencia al mal es pecado? Según lo que estamos estudiando. ¿Es pecado tener una tendencia al mal? No. Porque claramente, ¿qué es el pecado? Es más que el acto. Para que alguien peque, ¿dónde lo tiene que pensar? O sea que el pecado, antes de ser un acto, ¿qué? Un pensamiento. Pregunto, ¿podemos aplicar eso a un bebé? ¿Podemos decir de que un bebé es ladrón? ¿Por qué? ¿Podemos decir que un bebé es chismoso? ¿Podemos decir de que un bebé es egoísta, hermano Luis? ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de pecado. Ahora, tiene la naturaleza pecaminosa, pero aún no la puede ejercer porque no tiene ¿qué? Conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Es importante, hermanos, que como adventistas tengamos claro este concepto, porque aún en la iglesia adventista hay miles de hermanos que no saben hacer esta diferencia entre lo que es propensión al mal y lo que es el pecado en sí. Hay una terrible confusión y eso ha llevado a desatar tremendas herejías y errores teológicos por tener una mala comprensión de lo que es el pecado. Una cosa es heredar la propensión al mal y otra cosa es el pecado. Pregunto, ¿podemos heredar el pecado? ¿Podemos heredar el pecado? No, el pecado no se hereda. ¿Por qué yo me voy a perder? ¿Por qué usted se puede perder? Por su propio pecado. Yo no puedo pagar por el pecado de otro, ¿o sí? Pregunto, ¿Dios me puede condenar por el pecado de Adán? ¿Tengo culpa yo del pecado de Adán? No. Ahora, usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, demuéstreme eso con la Biblia. ¿Qué dice Ezequiel 18:4? Ezequiel 18:4, ¿qué es lo que dice? Esa morirá. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Ahora, léame el versículo 20. Ezequiel 18:20. ¿Qué es lo que dice, hermano? Ezequiel, este versículo es más claro, hermanos, y dice así. Ezequiel 18:20. Noten cómo dice. El alma que pecare, esa que morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Por qué se puede condenar a alguien? Por su propio pecado, no por el pecado de otro. ¿Saben de que hasta la ley terrenal es así? Pregunto, hermano, cuando un vecino comete un delito, la autoridad, ¿a quién llega a traer? ¿A usted o al vecino? El que cometió el delito. Noten por qué. Cada quien pagará por su pecado. O sea, basándonos en esto, hermanos, la salvación no es algo automático, ni tampoco la condenación. ¿Están escuchando, hermano? La salvación no es algo automático, ni tampoco la condenación. Tanto la salvación como la condenación es una elección.
Nacemos inocentes con una tendencia al mal, pero no nacemos culpables de pecado. Nadie es mandado al lago de fuego por nacer en este mundo. Nadie es condenado por nacer en este mundo. Dígame usted, ¿qué culpa tenemos de haber nacido en este mundo? Eso no lo puedo decir yo. Yo hubiese querido nacer en Marte o en Júpiter, pero no tuve la oportunidad de nacer en otro planeta. Tuve que nacer aquí. No soy culpable de haber nacido acá. ¿Saben de qué herejía? De que se llama el pecado original, tiene una herejía o varias herejías ocultan. Porque la teología católica sostiene desde que nacemos en este mundo heredamos el pecado original. ¿Saben de que si aplicáramos esto a Cristo fuera una tremenda herejía? Pregunto, ¿Cristo se hizo pecador por nacer en este mundo? ¿Cristo pecó por nacer en este mundo? No. Nadie peca por nacer en este mundo. Dice la Biblia que Cristo, cuando vino el cumplimiento, nació de mujer bajo la ley. Porque la salvación y la condenación no es algo automático, es una elección. Hermanos, ¿podemos estar en reverencia? Recuerden de que estamos en la casa del Señor. Muchas veces nosotros creemos de que hay que tener reverencia por el predicador. No es por el predicador, hermano, es porque se está predicando la palabra de Dios. Y la reverencia es para Dios, no es para el hombre. La salvación y la condenación no es algo automático, es una elección. Yo decido si me quiero salvar o me quiero condenar. Entonces la pregunta surge, ¿entonces la salvación es por obra? No. Dios a todos nos da algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Es la capacidad que tiene todo ser humano consciente con uso de razón de poder elegir. Dios nos da a todos libre albedrío. Pregunta, hermanos, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Alguien los forzó a venir? ¿Están aquí de su voluntad? Eso se llama libre albedrío. Dios a todos nos da libre albedrío. Pregunto, ¿a un bebé Dios le da libre albedrío? ¿Un bebé tiene libre albedrío? Hermanos, según lo que estamos estudiando, ¿un bebé tiene libre albedrío? No, porque no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. ¿Quiénes son los que tienen libre albedrío? Nosotros. O sea que la salvación y la condenación es una elección. El pecado es una elección. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nadie nace pecador. Esa es teología católica romana. Es teología inventada por la misma cuna de la Iglesia Católica. Y por ninguna razón podemos permitir que a la Iglesia Adventista entre esa doctrina, porque esa doctrina ataca todos nuestros pilares, incluyendo la doctrina del santuario. Dios a todos nos da libre albedrío. La salvación y la condenación es una elección. Cada quien decide su destino eterno, porque Dios a todos nos da libre albedrío. Isaías 1, 18 al 20 dice así. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pregunto, ¿este llamado Dios se los está haciendo a los bebés o a personas adultas con uso de razón? Adulto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y aquí dice que los pecados serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí están los dos caminos. ¿Qué dice? Si quisieren, ¿qué es eso, hermano? Según lo que estamos estudiando, ¿cómo se llama eso? Libre albedrío.
si quisieres y oyeren, comerés del bien de la tierra. Si no quisieren y fueren rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pregunto, los impíos que sean destruidos después de los 1000 años, ¿por qué van a ser destruidos? ¿Porque Dios así lo quiso o porque los impíos así lo quisieron? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Los que van a ir al castigo eterno con Satanás y sus ángeles, ¿por qué van a ir a ese lugar? Porque así lo decidieron. Pregunto, ¿los impíos, tanto como los justos, tuvieron la misma oportunidad de salvación? Sí. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿En qué cabiló el problema? ¿Hicieron mal uso de su qué? De su libre albedrío. Pregunto, hermano, cuando a alguien le gusta tomar guaro, ¿por qué lo toma? Porque le gusta. Pero alguien que toma guaro, ¿dónde lo pensó? En la mente. Pregunto, ¿Dios fuerza a alguien para que se salve? No. ¿El diablo fuerza a alguien para que peque? Mire qué interesante, hermano. O sea, el diablo a nadie lo fuerza para que peque. Si alguien hace algo malo, ¿por qué lo hace? Porque quiere. Inclusive se dice el proverbio, dice, el que peca su deseo busca. O sea, no podemos nosotros disculpar el pecado y decir, ya no tuve otra alternativa. La tentación era muy fuerte, no pude soportarla. ¿El pecado puede justificarse? No. Cuando alguien se va de la iglesia y se va para la iglesia católica otra vez a confesarse con Luis Toro, ¿por qué lo hizo? Una vez un hermano dijo, ya no voy a la iglesia porque el hermano Rafael predicó muy fuerte. ¿Será verdad que eso era excusa para irse? ¿Por qué se quiso ir? Porque quería. Cuando alguien se va a la iglesia y anda hablando mal de la iglesia afuera en el parque de Tecoluca, ¿por qué anda hablando mal? Porque la gente quiere, hermanos. El pecado es una elección. Cada quien peca porque quiere pecar. No podemos echarle la culpa a otro, hermanos. No podemos. Cada quien debe de hacerse responsable de sus propios actos, porque Dios nos da libre albedrío. Deuteronomio 30:19. Noten cómo dice. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Cómo se llama eso, hermano? Libre albedrío. Dios nos pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lastimosamente los seres humanos, ¿cómo somos? ¿Qué es lo que elegimos? La condenación. Somos tan tercos que se nos dice, no hagas esto y lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan el rey Saúl? Dios había dicho como pecado de adivinación en la desobediencia. ¿Qué fue hacer Saúl al rato? Donde la bruja. Dios nos da libre albedrío. Si la gente se pierde, es porque la gente así lo eligió. Noten cómo dice Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, versículos 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. O sea que el evangelio, a través del evangelio, Dios otorga a los seres humanos libre albedrío. Y noten cómo dice, el que creyere, este es un acto de elección, hermanos. Sí, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no, ¿será qué? ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío. ¿Qué pasará si Dios nos forzara a aceptar la salvación? ¿Qué pasará si Dios nos forzara a que creyéramos en Él? Eso no sería amor, ni tampoco sería justo. ¿Se dan cuenta por qué es importante que nosotros comprendamos
¿Qué es el amor y la justicia de Dios? ¿Qué pasara si Dios nos forzara a que nosotros creyésemos en Él? ¿Qué pasara si Dios nos forzara a que a pura fuerza obedeciéramos sus leyes? ¿Cómo se le llaman a las personas que a puro miedo hacen que obedezcan sus leyes? ¿Cómo se le llama, hermano? A los reyes que hacen que la gente tenga miedo. ¿Cómo? Dictadura. Como Maduro. ¿Sí? ¿Dios es así? No. Porque el amor incluye libre elección. Que obedezcamos de amor, por puro amor. Yo pudiese darle mucha información sobre eso, hermanos. El espíritu de profecía dice en Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 4, dice: siendo la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos sus seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea que todas sus criaturas, el servicio que nace del amor, de la comprensión del aprecio de su carácter, no haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Noten, voluntariamente, porque la obediencia es una elección que deben hacer por amor. Porque tanto el pecado es una elección, también la obediencia es una elección. Y esa obediencia tiene que nacer por el amor. Y dice Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 2, dice: Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Dios pudo haber hecho eso. Hacer al hombre incapaz de violar su ley. Hubiese quitado el árbol prohibido. No hubiera ni tan siquiera creado la serpiente. Nada. ¿Dios pudo haber hecho eso? Sí. Pero ¿qué hubiese pasado? La obediencia de Adán y Eva hubiese sido ¿qué? De alguna manera forzosa. ¿Sí, hermano? Otra pregunta, hermano. ¿Es pecado ser tentado? ¿Ser tentado es pecado? No. ¿Cuál es el pecado? Obedecer a la tentación. ¿Cristo fue tentado? Sí. ¿Pero por qué Cristo nunca pecó? Porque así lo decidió. ¿A dónde? En su mente. Dice Hebreos de que Cristo aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 8. Dice: Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara del fruto prohibido. Pero en ese caso, el hombre hubiera sido un ente. Pero en este caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, sin libre albedrío. Su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiera sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiera dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. O sea que la obediencia es una elección y el pecado también es una elección. Nadie nace pecador, nadie nace condenado, nadie nace obediente. La obediencia se aprende. ¿Saben ustedes eso, hermanos, que la obediencia se aprende? Y para terminar, Romanos capítulo 2, versículos 4 al 10. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 10. Hermanos, estos temas son importantes para que como iglesia adventista tengamos claros nuestros conceptos doctrinales
y no seamos engañados por falsas doctrinas que se están infiltrando dentro del pueblo de Dios y que atacan nuestras doctrinas y nuestros pilares. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 10. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Noten, aquí está hablando de personas que rechazan el llamado de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Pregunto, ¿por qué estas personas se van a condenar? Porque no se arrepintieron. Aquí dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Note que está hablando de personas que buscan esto. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace que lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Noten que la condenación va a ser una elección. Y la salvación, ¿qué? Una elección. Si creen, va a ser salvo. Si no creen, y sabe, hermanos, y todo esto Dios lo permite por amor. Según Apocalipsis, la gente que se va a perder es como ¿qué? Como la arena del mar. Qué desperdicio. Toda esa gente decidió estar con el enemigo. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿El lago de fuego para quién ha sido preparado? No es para ningún ser humano. Lean el texto correctamente. El lago de fuego no ha sido preparado para ningún ser humano. ¿Para quién ha sido preparado? Para el diablo y sus ángeles, dice Cristo. Pero las personas que van a ir a parar allí, ¿por qué va a ser? Porque ellos lo quisieron. Sencillo, hermano. Entonces, no cabe duda que la doctrina del pecado original es una doctrina diabólica. El concepto bíblico de lo que es pecado es transgresión de la ley. Es una decisión que se decide en la mente. Hermanos, espero que hayamos comprendido bien este punto, porque es bien importante que nosotros, cuando hablemos de la justicia de Dios, de su ira, tengamos claro el concepto de lo que es el pecado, para que nosotros podamos comprender de que el pecado es una decisión de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.